Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Lo tenemos ahí. Qué bueno. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Nos ponemos de pie. Amén. Leámosla todos juntos, hermano. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Quédese de pie, hermano. Amén. Quédese de pie, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. Amén. Sí, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte humildemente que nos ayudes, porque somos faltos de entendimiento y necesitamos tu ayuda, Señor. Amén. Diríjanos, Señor, a través de la dirección de tu Espíritu Santo, la obra gloriosa, Señor, que tú puedes hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos por misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, Señor. Bueno, en esta mañana, hermano, en este día, en el Día del Señor, vamos a continuar con las doctrinas de la gracia. Amén. O los 5 puntos, ¿no es cierto?, que nos habla las enseñanzas. Hoy vamos a continuar, hermano, con el segundo punto de estos 5 puntos. ¿Cuál fue el punto, hermanos, que vimos la semana pasada, el domingo pasado? ¿Se acuerda alguien? Depravación total. Amén. Primer punto, depravación total. Ayúdanos, Señor. Entonces, hoy, hermanos, vamos a seguir con el segundo punto de esa misma enseñanza que habla de la elección incondicional. ¿Cómo se llama, hermano? Elección incondicional. Escogidos en amor por un Dios soberano. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Qué maravilloso. Amén. Hoy voy a tomar, hermanos, de este texto que fue predicado, hermano, por un pastor que se llama Josué Berríos. Voy a tomarme, hermanos, de esta predicación para hoy hablar de esta enseñanza de la elección incondicional. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Hermano, entonces, como hemos leído, hermano, el texto, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, Amén. hermano. Este texto lo vamos a tomar como referencia en esta mañana. Gracias, Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Llegamos, hermano, a un punto controversial para millones de cristianos a lo largo de la historia. El Señor nos ayude, hermano, porque realmente, hermano, este punto ha sido controversial a través de la historia, hermano. Que el Señor nos dé de su gracia para poder hoy día nosotros entender, hermano. Amén. Dios, hermano, nos escogió incondicionalmente. Incondicionalmente. Grábese esa palabra. Incondicional. Sin condición. Que el Señor nos ayude Amén. en esta mañana. Podemos ver en la segunda carta de Pedro, amén, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, dice, hermano, lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor nos ayude. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas
no caeréis jamás. Así que si saber sobre la elección será un combustible, hermano, potente, hermano, para perseverancia en la fe y andar en la santidad. Hermanos, entonces necesitamos demasiado conocer, hermano, necesitamos conocer lo que la Biblia, hermano, dice al respecto, si soy escogido o no. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. La elección, hermano, es algo importante. Es algo que debe importarnos. La elección importa, hermano. De lo contrario, la palabra no diría tanto sobre ella. Y todo lo que está en la Biblia es para nuestro bien y para hacernos vivir como Dios quiere que lo hagamos. Podemos ver, hermano, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, que es un texto, hermano, que hoy vamos a leer también. Hermano, dice allí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos dé de su gracia. Amén. Recuerda, hermano, que conocer cómo Dios nos salva tiene repercusión, hermano, eterna, porque agradeceremos a Él por eso, hermano, durante toda la eternidad. Hermano, ¿se imagina usted dándole gracias al Señor por toda la eternidad? Porque Él nos escogió. Amén. Porque Él, hermano, nos quiso salvar por el puro afecto de su voluntad. Hermano, ¿se imagina usted, hermano, sabiendo que no había nada bueno en usted ni en mí? Hermano, y Él nos escogió. Amén. El Señor nos ayude. El Señor nos dé de su gracia en esta mañana. Entonces, hermano, una pregunta. ¿Qué significa la elección incondicional? ¿Qué significa la elección incondicional? Eso, hermano, lo vamos a aprender hoy en esta mañana, en este lugar. Aunque Dios no considera, hermano, en primer lugar, a nadie mejor que otro, y lo podemos ver, hermano, en la Biblia, que la palabra del Señor nos da a entender aquello, hermano. Podemos verlo allí en el libro de Romanos. ¿Lo tenemos ahí? Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay excepción de persona para con Dios. Dios no hace excepción de personas. El Señor nos ayude. Amén. El Señor nos dé de su gracia. Amén. En toda la Biblia vemos a Dios escoger soberanamente a personas por razones que no entendemos del todo. Es verdad, hermano. A veces, hermano, no nos damos cuenta cuando Dios está haciendo su llamado a personas que quizás nunca nosotros pensamos que iban a venir al Evangelio. Amén. Pero Dios en su soberanía, hermano, Él lo hace. Por ejemplo, Abraham, Pablo, Jeremías, los discípulos de Jesús, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hermano. Dios ha estado llamando a hombres y mujeres, para que no crean las hermanas que también llaman mujeres, hermano. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia en esta mañana. Si estamos de acuerdo con eso, hermano, no debe resultarnos polémica la elección incondicional. Hermanos, porque realmente, hermanos, es importante entender que Dios ha venido eligiendo a hombres, hermano, llamando a hombres, haciendo su elección. El Señor, a través de la historia de la Biblia, a través de la historia del mundo, vemos cómo Dios ha venido haciendo ese llamado. Amén. La elección incondicional, hermano, significa que Dios, Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, hermano. ¿Cuándo escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Hermano, previendo el pecado del hombre, a una multitud
inconstante de personas para salvarlas. No porque vio que creerían o consideró algo bueno en ellas, sino que lo hizo en amor. Y es por eso el título de hoy, hermano, de esta palabra del Señor. Escogidos en amor por un Dios soberano. Y misericordia según su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Podemos entonces entender que la elección es una elección soberana de un Dios bueno y justo. Podemos ver aquello, hermano, en su palabra desde Génesis a Apocalipsis, hermano. Podemos verlo allí en su palabra. Mire lo que dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 al verso 6. Hermano, usted puede leerlo también ahí. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 3, 1, verso 3 al verso 6. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé de su gracia, hermano. Dios no nos escogió porque fuésemos mejores o más santos o más inteligentes, hermano. Porque realmente, hermano, hoy yo puedo mirarme, hoy yo puedo mirar a mis hermanos que Dios ha llamado a diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes naciones, de diferentes nacionalidades. Hermanos, hoy mismo en nuestra iglesia podemos ver a hermanos haitianos, podemos ver a hermanos de Bolivia, podemos ver a hermanos chilenos, hermanos, y Dios nos ha escogido. Amén. Gracias. Gloria a Dios. El Señor nos ayude. El Señor nos bendiga en esta mañana. En otras palabras, hermano, esta doctrina de la elección incondicional enseña que Dios no nos escogió porque fuésemos mejores o más santos o más inteligentes. Porque si alguno tenía esa noción que el Señor me escogió a mí porque yo vengo de una familia, no porque yo vengo de la cuna del Evangelio, porque mi padre, no, hermanos. Que el Señor nos ayude. Nada en nosotros, hermanos, nada en nosotros inclina la elección. O sea, nada bueno ni nada malo. El Señor nos ayude. De hecho, si Él nos escoge en amor, ninguno de nosotros lo escogeríamos ni tendríamos fe, porque nuestro corazón está endurecido, como decía, hermano, la semana pasada, ¿se acuerdan? Nuestro corazón está endurecido por el pecado. Al menos que Dios tenga misericordia de nosotros y nos llame eficazmente. Hemos hablado de eso, hermano, en el artículo anterior. El domingo pasado nuestro hermano Cristian nos hablaba de que el hombre está depravado, de que el hombre por naturaleza, hermano, no quiere nada con Dios. Dice que no había ni siquiera uno que buscara a Dios. Todos se habían desviado. Todos, hermanos, iban tras de sus caminos, de sus perversidades, hermano. Así también, hermano, dice que lo mismo que los demás éramos nosotros. El Señor nos ayude. Amén. El Señor nos dé de su gracia en esta mañana. Aunque es un misterio, hermano, realmente, ¿por qué Dios nos escoge a todas las personas? ¿Por qué Dios no escoge a todas las personas, hermano? Porque es un misterio, ¿no es cierto? La verdad, hermano, el Evangelio es predicado, pero no todos vienen al Evangelio. No todos responden a ese llamado. Y lo podemos ver, hermano, en cada una de nuestras familias. Por ejemplo, si yo preguntara aquí,
de todos los que aquí estamos, ¿cuántos de sus familias son cristianos? Quizás alguien podría decir, no, solamente yo, pastor. No, solamente yo y mi hermana, o yo y mi tía, o yo y mi abuelita, solamente somos cristianos. Pero han escuchado el Evangelio. Que el Señor nos ayude, pero no han venido. Entonces es un misterio, hermano. Es un misterio por qué Dios no escoge a todas las personas. Esta doctrina, hermano, no significa que Dios nos escogió al azar. Él tiene sus razones en Él. Entonces, hermano, alguien podría decir, ¿por qué Dios me escogió o por qué Dios no escogió a este? Dios tiene sus razones. El Señor nos ayude. Amén. Lo que sabemos es que no hay nada en nosotros de qué jactarnos. Así es. Hermano, el otro día un hermano hacía mención en una reunión que teníamos que a veces, hermanos, nosotros nos sentimos o nos hacemos sentir de que somos muy buenos, muy capaces, muy perfectos. Y la verdad, hermano, no lo somos. No hay nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. En la primera carta a los Corintios, hermano, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 26 al 31, dice lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana. Entonces, ¿hay alguna jactancia en nosotros porque somos hijos del Señor? Dios nos dé esa gracia, hermano. Amén. Al entender esta doctrina, hermano, nosotros podemos tener, hermano, un entendimiento más claro de por qué el Señor nos escogió. Y verdaderamente le hace, hermano, como queriendo decir, le hace honor al título de esta palabra, hermano, en esta mañana. El Señor nos ayude. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el título? Escogidos en amor por un Dios soberano. Ese es el Dios que nos escogió. Un Dios lleno de amor y un Dios soberano. Después de todo esto, hermano, de lo que hemos leído hasta aquí, alguien podría decir, hermano, alguien que no entiende, alguien que quizá no está de acuerdo con la elección incondicional, podría decir esto, hermano. ¿Hay injusticia en Dios? Hermano, miremos Romanos capítulo 9. Hermano, y nos vamos a dar cuenta que realmente no hay injusticia en Dios. Busqué, hermano, refutar esta doctrina de todas las formas posibles, porque me parecía que mostraba un Dios injusto al no escoger a todos para salvación. Pero Dios siempre es justo y seguirá siendo incluso si no escogiere a nadie, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por cuanto todos pecaron. Hermano, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, de una o de otra manera, hermano, merecíamos estar destituidos. Todos de una o de otra manera, hermano, por nuestro pecado, hermano, merecíamos el justo juicio. Hermano, la justa paga que es, hermano, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que era, hermano? La muerte eterna. Amén. El Señor nos ayude.
El Señor nos bendiga. Gracias, Señor. Porque todo pecador merece ser abandonado por Dios. Además, dejados a nosotros mismos. Ninguno quería ni siquiera escoger ser escogido, hermano. Recuerda lo que hablamos, hermano, en la depravación total. Ninguno, hermano. Todos se habían desviado. Solamente queríamos ir de continuo, hermano, ¿a qué cosa? Al mal. De continuo al mal. El Señor nos ayude. Amén. Esa era nuestra tendencia, hermano, antes de que el Señor obrara en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hoy día es diferente, hermano. Los que somos hijos del Señor, hoy es diferente porque hoy, hermano, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hoy, hermano, hemos sido regenerados. Hoy, hermano, hemos sido nacidos de nuevo. Pero antes, hermano, no queríamos nada con el Señor. Tuvo que el Señor hacer algo en nosotros. Y eso es lo que decía la primera lectura. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Gracias, Señor. Que el Señor nos mire con misericordia Amén. Sí, en Señor. esta mañana, hermano. Gracias, Señor Jesús. El Señor nos dé de su gracia, nos dé de su sabiduría, nos dé de su entendimiento. Esto me confronta a diario, hermano. Pero la misericordia es por definición algo que no se debe a nadie. Dios es libre para otorgarla en amor a quien Él quiera. Y eso es abrumador, hermano. Debiéramos ser más humildes, hermano. Ayúdanos, Señor. Debiéramos ser más humildes hoy, entendiendo que Él nos dio, nos regaló misericordia. Amén. Nos concedió su misericordia. Así es, Señor. Hermano, e incluso dice la palabra del Señor para los que ya somos hijos del Señor. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, hermano. Cada mañana el Señor tiene nueva misericordia para ti, hermano Teodoro. Gracias. El Señor tiene nueva misericordia para ti, hermana Delfa. Cada mañana se renuevan. El Señor nos ayude. El Señor nos dé Amén. de su gracia, Gracias. hermanos, en esta mañana. De esto leemos en todo el capítulo 9 de Romanos. En el capítulo previo, el apóstol Pablo, hermano, de promesas grandiosas de Dios para nosotros, entre ellos, que nada nos sorprenderá de su amor. Romanos, lo podemos ver allí en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Gracias, Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. 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 Gracias, Señor. Pero luego de hablar de esas promesas, Pablo ve venir esta pregunta crucial por la que sus lectores no judíos, hermano, dice, Pablo ve venir esta pregunta. Pablo espera un momento. ¿Cómo podemos confiar plenamente que Dios sí cumple sus promesas? Cuando vemos que claramente no solo cumplió con todo Israel, no todos tienen un nuevo corazón, y de hecho los judíos crucificaron al Mesías. Si Dios puede decir, prometer algo para luego cambiar de parecer y no cumplir, tenemos razones para no confiar en Él. Aunque haya dado a su Hijo por nosotros, hasta podríamos pensar que Él puede deshacer el Evangelio. Esa es una objeción obvia y sería a nada menos que a todos los cristianos. Entonces Pablo en Romanos capítulo 9, luego de hablar de su amor por los judíos y su dolor por las
incredulidad de ellos. En Romanos capítulo 9, verso 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo eso, hermano, allí en esos versículos. Explica que Dios no falló en su promesa a Israel, porque en realidad ella nunca fue para todos los que los que físicamente son descendientes de Abraham, hermanos. Porque es una verdad, hermano. No todos son escogidos. Una muestra de esto es que Dios haya escogido de bendecir a Isaac y no a Ismael. Podemos verlo allí, hermano, porque Ismael también era israelita. El Señor nos ayude. Amén. Aunque ambos eran hijos de Abraham, en Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, veamos qué nos dice, hermano. Romanos capítulo 9, verso 6 y verso 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac serán llamadas descendencia. En esto es, no que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y también podemos ver allí, hermano, en Romanos, busque allí también Romanos capítulo 9. Vamos a estar allí, hermano, bastante tiempo en este libro de Romanos. Pero una prueba mayor aún de todo esto es que Dios haya escogido a Jacob en vez de a Esaú. Ambos eran gemelos. Hermano, anoche, mientras leía, estudiaba un poco y meditaba en esto, hermano, y me acordaba de que una de mis hijas va a ser madre de mellizas. Y yo oraba al Señor, hermano, allí en mi cama, y le decía: Señor, mira mis nietas, Señor, que van a nacer, que son mellizas, Señor. Sálvalas, Señor. Ten misericordia de ellas, le decía. Obra en favor de ellas, Señor. El Señor nos ayude, hermano. El Señor nos dé gracia en esta mañana. Porque necesitamos, hermano, orar al Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos mire con misericordia, no solamente a nosotros, sino que también, hermano, a todos aquellos que el Señor quiera salvar. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, hermano. Pero Dios escogió en amor a Jacob antes que ambos hermanos hubieran nacido o hecho cualquier cosa, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Romanos capítulo 9, verso 10 y verso 13. Veamos qué dice Romanos 9, verso 10 y verso 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concedió y de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Que el Señor nos ayude, hermano. Qué increíble es esta doctrina de la elección. Aún no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios ya había
escogido Amén. y había hecho su elección. El Señor nos ayude, hermano. Gracias. Eso debe a nosotros, hermano, animarnos. Eso debe, hermano, a nosotros fortalecer nuestras vidas. El Señor nos dé de su gracia, hermano. Amén. ¿Por qué digo animarnos, hermano? Esta doctrina debiera animarnos, hermano. Pablo sabe que lo que enseña, hermano. Perdón, hermano. Pablo sabe que lo que enseña es polémico y que muchas personas protestan ante eso diciendo, es injusto. Así que inmediatamente responde a las objeciones en Romanos capítulo 9, en el verso 14 al 24. Mire lo que dice, hermano Pablo. Amén. Allí, hermano, en Romanos capítulo 9, verso 14 al 24. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Amén. Sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, hermano, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano, ¿hay injusticia en Dios? ¿Alguien podría levantarse aquí y decir, no, Dios es injusto? Dios nos ayude, hermano. Amén. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él, hermano, no ha mirado, no habiendo nada bueno en usted, no habiendo nada bueno en mí, hermano. Él nos miró con misericordia. Amén. Sí, Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé de su gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Hermano, esto debe traerle tranquilidad a usted, porque el Señor la ha mirado con misericordia. Ante las críticas a esta enseñanza sobre la elección, Pablo dirige nuestra mirada hacia la misericordia y soberanía de Dios. Aunque lo que dice puede incomodar, no debemos quejarnos. Como dijo un gran predicador, lo sorprendente no es que Dios nos haya escogido a Esaú, sino que haya amado y escogido a Jacob. Porque ambos, hermano, ambos no eran dignos de ser escogidos. Ambos, hermanos, ambos eran hombres faltos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé de su gracia. La importancia
de la elección incondicional. Hay muchas razones por las cuales esta doctrina es crucial, hermano. Te diré brevemente algunas de ellas. Esta doctrina nos hace humildes delante de Dios y consecuentemente viviremos con más gozo en Él, siendo profundamente agradecidos. Yo no sé, hermano, si usted es agradecido de que Dios te haya escogido. Hermano, incluso de que te haya escogido antes de que hicierais lo malo, antes de que hicierais lo bueno, Él te escogió. El Señor nos ayude. Eso debe traer gozo a nuestras vidas, hermano. Nos apunta a un Dios que es más soberano y santo de lo que podemos pensar. Así también nos impulsa a perseverar en la fe y la santidad. Como mostré al comienzo en el artículo, hermano, adelante. Y esto es muy importante. Si lo que leemos en Romanos 9, elección incondicional y soberana, no tendríamos un fundamento eterno y 100% sólido para creer en las promesas de Dios. Esta doctrina también nos hace más audaces en la proclamación del Evangelio. Una de las razones por las que Pablo no se avergonzaba del Evangelio era porque él sabía que Dios tenía escogidos. Y lo podemos ver, hermano, allí en el libro de Hechos, capítulo 18, hermano, verso 9 y verso 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor nos dé de su gracia. Por eso llegó a decir que todo lo soportaba por amor a los escogidos. Hermano, Dios nos ayude. Nosotros debemos, hermano, soportarlo todo por amor a los escogidos. Hermano, debemos predicar, hermano, el Evangelio, porque, como dijo un hermano hace muchos años, tiempo atrás aquí, nosotros como iglesia debemos predicar porque no sabemos quiénes son los escogidos. Debemos predicar sin excepción de personas. Amén. Debemos hablarle, hermanos, al rico. Debemos hablarle al pobre. Amén. Debemos hablarle al drogadicto. Debemos hablarle a aquel que no tiene ningún vicio. Debemos hablarle, hermano, a todos porque, hermano, no sabemos. Y solamente a Dios le plació salvar, amén, hermano, a través de la locura de la predicación, amén, del Evangelio. Por lo tanto, usted debe predicar el Evangelio sin excepción de personas, porque usted ni yo sabemos quiénes son los escogidos del Señor. Asimismo, hemos visto cómo esta verdad, cuando es bien expuesta en amor, deja sin excusa a las personas cuando son llamadas a creer en Cristo y vivir en santidad. Elección incondicional significa que nada en nuestras vidas pasadas puede ser usado por alguien o nosotros mismos para decir que no somos escogidos por Dios. Porque alguien podría decir: bueno, yo no soy escogido por Dios porque yo soy muy pecador. Porque yo he hecho tantas cosas malas que no creo que Dios me haya escogido. ¿Qué decía la elección incondicional? Que fue antes de la creación y antes de que tú hicieras lo bueno o lo malo, Dios nos escogió. Amén. Gloria entonces, a Dios. Hermano, ¿podríamos negarle a alguien así de predicarle el Evangelio? No, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. El Señor nos dé de su gracia. Gracias. La elección incondicional significa que nadie en nuestras vidas pasadas puede ser usado por alguien. Y si tenemos fe, aunque sea diminuta, podemos tener certeza de que somos escogidos y eternamente amados por Dios. Y por tanto, Él no nos abandonará jamás. Esta enseñanza nos consuela en nuestras dificultades. El Dios que no debe misericordia, ha tenido misericordia de ti, y eso
lo cambia todo. Dios, hermano, nos ayude en esta mañana. Amén. Quiero, hermano, antes de terminar, quiero hablarle, hermano, de lo mismo, pero enfocado de otra manera. 5 razones, hermano. 5 razones para abrazar la elección incondicional. Hermano, que el Señor nos ayude. En primer lugar, uso la palabra abrazar porque la elección incondicional no es solo verdadera, sino también valiosa. Evidentemente, no puede ser valiosa si no es verdadera. Así que esa es la principal razón por la que la aceptamos. Pero empecemos con una definición. La elección incondicional es la elección libre de Dios antes de la creación, no en base a la fe prevista, otorgando fe y arrepentimiento a los traidores, perdonándolos y adoptándolos en el seno de su familia de eterno gozo. Pero quiero, hermano, decirle que abrazamos la elección incondicional porque es cierta, en primer lugar. La elección incondicional es cierta, hermano. El Señor nos ayude. Amén. Amén. También, hermano, en segundo lugar, aceptamos la elección incondicional porque Dios la diseñó para hacernos valientes en proclamar su gracia en un mundo hostil, hermano. Porque este mundo es hostil, hermano. Mire lo que dice Romanos 8, del 31 al 33. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor nos ayude. Hermano, este mundo es hostil, pero, hermano, nosotros debemos predicar el Evangelio. Amén. Porque a Dios le plació salvar a través de la locura del Evangelio. El Señor nos dé de su gracia, hermano. En tercer lugar, hermano, aceptamos la elección incondicional porque Dios la diseñó para hacernos humildes. ¿Escuchó, hermano? Abrazamos la elección incondicional porque Dios nos enseña a que seamos humildes en esta elección. Mire lo que dice, hermano, la primera carta a los Corintios, versículo 27. Dios eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios, para que nadie se jacte en presencia de Dios. Que los que se gloríen, gloríense en el Señor. Amén. Así que, hermano, esta doctrina nos hace ser humildes. En cuarto lugar, abrazamos esta elección incondicional porque Dios la convirtió en un poderoso impulso moral para la compasión, la bondad y el perdón. Mire lo que dice, hermano, Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. No, esa no está, hermano. Así que no la va a encontrar. Mire lo que dice. Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. ¿Cómo dice, hermano? Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. Nadie ha visto o saboreado verdaderamente su elección que no haya sido movido por Él para ser amable, paciente y perdonador. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Tenemos esas cualidades? El Señor nos ayude. Y por último, hermano, y para terminar, aceptamos la elección incondicional, ya que es un poderoso incentivo en nuestro evangelismo para ayudar a los no creyentes, que son grandes pecadores, a no desesperarse. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Que el Señor nos dé de su gracia.
Porque realmente, hermano, nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Amén. Necesitamos anunciar el Evangelio a los perdidos. Porque nosotros no los escogimos. Fue el Señor. Amén. Por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, el llamado en esta mañana es: predica el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, hermano, a toda criatura. Hermano, y esperemos en el Señor. Porque Él es el que hace todo. Como lo hizo un día en nosotros. Póngase de pie. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, en esta mañana, en el día del Señor, venimos delante de tu presencia. Queremos agradecer, Señor, por este tiempo maravilloso, en el cual, Señor, hemos podido aprender de esta enseñanza, Señor. Esta doctrina de la elección incondicional. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste. Gracias, Señor, porque, Señor, aún no habíamos hecho ni bueno ni malo. Señor, a ti te plació salvarnos por el puro afecto de tu voluntad. Señor, gracias, porque eso trae gozo, Señor. Eso trae tranquilidad a mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque esta enseñanza, Señor, me hace amar más, Señor, a aquellos que aún todavía no han venido a la fe y al arrepentimiento. Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu palabra. Bendice cada corazón en esta mañana. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que hemos venido en esta mañana. Y bendice también la vida de aquellos que están allí en sus hogares escuchando esta palabra. Señor, bendícenos a través de ella. Y ayúdanos, Señor, a abrazarla, Señor. Abrazar la elección incondicional. Porque es verdadera. Porque es bíblica. Amén. Señor, gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Levántanos de esta oración en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén.